Cristina y a los músicos, ahora sí le voy a pedir que por favor abran su Biblia en el capítulo número 6 del Evangelio según San Juan, o Juan, como usted lo quiera identificar. Una vez más le doy la bienvenida a todos los que nos visitan por primera vez. Le aconsejamos vea toda la alabanza en línea, amén. Ojalá y los muchachos cuando editen lo que se está haciendo aquí no me borren todo lo que dije, amén. Y lo vuelvo a decir y lo voy a volver a decir en el nombre del Señor Jesús, amén. Amén. El capítulo número 6 del Evangelio según San Juan, y vamos a leer en el verso número 66 en adelante hasta el verso número 69. Es el cuarto evangelio, amén, aparte de los sinópticos, o sea, después de Marcos y Lucas, y luego está el evangelio de Juan, amén. ¿Todos listos? Sí, vamos a leerlo todos en el nombre de nuestro Señor y de nuestro Dios, amén. Esto es lo que dice la palabra del Señor nuestro Dios. En el verso 66 dice: entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Esta palabra es muy importante. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Escuche lo que la Biblia de la versión de la lengua actual dice. Le voy a pedir a nuestra hermana que está ahí atrás que lo ponga, por favor. Y esto es lo que dice un poquito diferente, pero esto nos da mucho más claridad cuando, obviamente, en la expresión de Pedro. Dice: desde ese momento, muchos de los que seguían a Jesús le abandonaron. Entonces Jesús le preguntó a los 12 apóstoles: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó: ¿y a quién seguiremos, Señor? Solo tus palabras dan vida eterna. Nosotros hemos creído en ti y sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Alguien dígale al Señor: ayúdame en esta mañana a recibir tu palabra y que no vuelva a ti vacía, Señor, según lo que dice Isaías 55, verso 11 y 12. Señor, que tu palabra sea mi bendición, me alimente, Señor mi Dios, me enseñe, me corrija, me instruya para ser mejor en esta vida y ser para la alabanza de tu nombre. En el nombre de Jesucristo pedimos todas estas cosas. Alguien dígale al Espíritu Santo que le ayude para que usted pueda recibir esta palabra en esta mañana. El Espíritu de Dios que vive y reina para siempre. Amén. Pueden sentarse, por favor, amados hermanos. Hoy en este día es la conclusión de todas las predicaciones que se han estado predicando en el plan de púlpito. No las voy a repetir por cuestión del tiempo, pero lo que sí quiero decirles es que el título de la predicación de esta mañana se llama así: ¿a quién iremos, Señor? O sea, ¿a quién iremos? Lo que nosotros tenemos que establecer primeramente es lo que la Biblia nos dice a nosotros, lo que en la palabra de Dios nosotros encontramos. ¿Por qué? Porque si no lo establecemos como un firme y fiel fundamento, simple y sencillamente nosotros vamos a divagar, a cavilar en nuestro conocimiento, a cavilar en nuestra convicción. Por eso es muy importante que el texto, aunque es sencillo, pero es sugestivo en manera, es un texto que invita obviamente a la reflexión. Yo hoy pretendo que este mensaje sea un mensaje a la conciencia, para que lo ayude a usted a hacer cambios necesarios, para que le bendiga a usted, para que usted vea bien y medite en sus caminos. Una de las cosas que fue gran pérdida para el pueblo del Señor, según lo que dice el profeta Ageo, fue obviamente la obstinación que ellos tuvieron después de salir de la cautividad y volver a la tierra santa. Ellos se olvidaron de Dios nuestro Señor. Y todo lo que ellos hicieron obviamente no les aprovechó para nada. Ellos sembraban mucho, recogían poco, comían mucho, quedaban con hambre, se vestían mucho y tenían frío, se miraban desnudos. Ellos, los que trabajaban, dice el profeta, ponían su salario en saco roto, su jornal.
Entonces el Señor los invitó en 3 ocasiones, mediten en vuestros caminos. El problema era que Dios les dijo, mi casa está abandonada, desierta, y las casas de ustedes están artesonadas, o sea, con bóvedas lujosas, bien equipadas para poder estar allí. Entonces hoy nosotros tenemos que entender que Dios nuestro Señor es muy preciso en su palabra, absoluto en su palabra, y Él quiere que nosotros la entendamos. Y lo primero que yo quiero hacer es obviamente establecer nuevamente la posición de la palabra de Dios, no porque la palabra necesite de mi respaldo, no, pero lo que quiero decir que esta palabra que está aquí, nosotros la creemos como la verdad, es la verdad. Esta palabra que está aquí es la regla máxima de nuestra vida. Esto es el parámetro en todo nuestro ser. Esto es lo que nos pesa, lo que nos da dirección, lo que nos da a nosotros todo lo que necesitamos para poder seguir adelante. Creemos que esta es la palabra de Dios y es absoluta y es buena, es verdadera para ayudarnos a seguir adelante. Ahora, en base a eso, quiero yo decirle que en la palabra de Dios, en la Biblia, dice en el capítulo número 6 del libro de Deuteronomios, el verso número 4 y el verso número 5. Y esto es lo que es el Shamat judío, lo que era el credo de ellos. Eran las palabras como un catecismo que debían de ser enseñadas a las generaciones futuras que estaban caminando junto con Israel. ¿Y qué es lo que allí en el verso número 4 del capítulo 6 de Deuteronomio se dice? Ciertamente a ellos se les dice escucha. Eso es lo que quiere decir la palabra Shama, obviamente no Shaman, Shama en hebreo. Eso quiere decir escucha. ¿Qué era lo que el pueblo del Señor tenía que escuchar? ¿Qué era lo que Israel y Judá tenían que abrir sus oídos para oír? Ellos tenían que escuchar que el Dios de ellos era un solo Dios. Eso era lo que tenían que escuchar. Y eso obviamente que él les dice, el Señor a través de Moisés, les dice, escucha Israel, nuestro único Dios es el Dios de Israel. Eso era lo que tenían que escuchar. O sea, si usted se da cuenta, esto es absoluto. Aquí no hay variación en nada. Y luego posteriormente en el verso número 5 dice lo que le pertenecía a ese Dios. Yo nunca he visto en la Biblia que diga Dios merece esto. Yo lo que he leído en una y en otra y en otra y en otra y en otra ocasión, que a Dios le pertenecen las cosas. Entonces en el verso 5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea que lo que Israel tenía que ellos conocer, Judá del pueblo de su alabanza, tenían que conocer que Dios era uno y que a Él lo debían de amar con toda su existencia. Se fijan que no hay variantes, no hay ahí sugerencia o sugestión, no hay ahí algo que diga, mira, este es Dios, pero si ustedes quieren, no. El asunto era claro, era definitivo allí. Y eso, amados hermanos, trascendió. La palabra trascender es que hubo un cambio desde allá para avanzar hacia adelante, ir avanzando en el tiempo. Por eso en la misma Biblia, en la palabra del Señor, en el capítulo número 22 del Evangelio, según Mateo, en el verso 35 al 37, Jesús nuestro Salvador en su ministerio terrenal fue abordado por la gente que quería atraparlo a Él en algo. Y la Biblia dice que a Él se le acercó un escriba. Este era un intérprete de la ley. Si alguien conocía la ley de Dios o la escritura de la antigua Torá, eran los escribas. Ellos eran los encargados de transcribir el texto sagrado de Dios de un papel o de un pergamino a otro pergamino o de ponerlo de una piel a otra piel. Ellos eran los que sabían, los que entendían eso. Ellos eran los que para escribir el nombre de Dios se detenían y iban y lavaban sus manos como si yo fuera a escribir. Vengo y me lavo las manos y luego ponía el nombre del Señor. Ellos sabían la santidad del nombre de Dios, la pureza, la grandeza, la majestad. Y este se acercó, por eso dice, uno de ellos, intérprete de la ley, dice, él vino a preguntarle, pero ¿para qué? Para tentarle, diciendo, ¿qué fue lo que él le preguntó? Maestro, lo reconoció como el Raboni de aquel día. Maestro, dice, ¿cuál es el más grande del mandamiento de la ley?
Y el Señor nuestro Dios no titubeó absolutamente en nada. Jesús le replicó. Jesús le habla a él y le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Hoy yo le voy a decir a la iglesia del Señor: si usted no ama al Señor su Dios con todo esto, usted no está haciendo lo correcto. A Dios no se le puede amar como nosotros queramos. A Dios se le debe de amar como dice la Biblia. Usted no puede, mire, el día de ayer, hace algún tiempo, yo estuve predicando que para todas las cosas que usted quiere que funcionen bien, usted no tiene que llegar en I'm gonna guess if this is gonna work or it's not gonna work. Cuando usted compra una lavadora, un refrigerador y algo así, ¿qué es lo que usted tiene que ver para el buen funcionamiento de aquella máquina o el appliance que usted agarra? Usted tiene que ir al Owner's Manual, ¿verdad que sí? Al manual del dueño. ¿Y qué es lo que usted va a empezar a ver? Él, el que lo hizo, le va a decir a usted claramente, le va a decir cómo lo debe hasta de conectar y cómo lo debe de iniciar. Una televisión, usted no nomás llega y la pone, tiene que saber. ¿Y quién es el que le va a decir cómo aquello va a funcionar? Es el dueño que lo hizo, el dueño que dio el manual. ¿Sabe que no, el dueño de nuestra vida nos ha dejado un manual para la vida? Y es este. Usted quiere que su vida funcione bien, que lo tenga todo y que no pierda la esperanza. Está aquí, amados hermanos. Está aquí en esta palabra. Por eso insisto yo que no es amar a Dios como yo quiero, es amar a Dios como Él dijo que debe de ser amado. Reconocerlo como Él lo dijo, hacer todo como Él lo dijo. Y alguien puede venir y puede ser obviamente contencioso y decirme: pastor, pero nosotros somos imperfectos. Aún con tu imperfección debes de tratar de hacer cada día lo más cerca que puedas hacer para el Señor. Y Él es el que sabe, Él va a saber cuánto esfuerzo pones. Él es el que sabe cuánta dedicación, entrega y sacrificio ofreces para poder hacer lo que Él quiere que se haga. Es verdad que somos imperfectos, es verdad que estamos limitados, es verdad que somos vulnerables, pero eso no nos exime, no nos quita de la responsabilidad del mandamiento de Dios nuestro Señor. Y nadie puede venir y excusarse debajo de la sombrilla y decir: bueno, Señor, mira, aquí me escondo, invisibility, me escondo, me hago invisible. No, porque Él sabe verdaderamente cuánto ponemos de nuestra vida para poder cumplir con ello. Él lo sabe, yo no. Su esposa no lo sabe, ni su esposo lo sabe tal vez. Porque nosotros sabemos vivir de las apariencias también si queremos. Pero el que todo lo sabe es Dios. A ver, todos digan amén. El que todo lo sabe es Dios. El que todo lo ve es Dios. El que todo lo puede es Dios. Y ese es el Dios de la Biblia. El Dios que nos dijo a nosotros cuando saca obviamente a Israel de la esclavitud de Egipto. La palabra del Señor dice que lo primero que el Señor les enseñó, que todos los dioses que habían dejado atrás no se comparaban ni siquiera con Él, y que a Él lo tenían que servir, que no tenían que hacer nada en referencia a aquello que habían conocido, que ahora estaba Él allí, y que aunque no lo veían, pero Él era real y verdadero. Y Él los estaba viendo. Él proveyó todo para que tuvieran obviamente todo lo necesario para poder viajar. Dios los probó para que aprendieran a través de la prueba, en la obediencia, para que todas las bendiciones cayeran con ellos. Esto habiéndolo pues entonces establecido, ya le quedó a usted y a mí claro que no hay otro Dios. Hay un trono en el cielo y en ese trono está sentado Dios, y ese Dios es el que debe de ser adorado con todo el corazón. ¿Alguien cree eso conmigo, de veras? Con todas las fuerzas, con toda el alma, con toda tu existencia. Si ese aplauso es para el Señor, déselo. Ven, mi hijo Natania. Mi nieto ya tiene aquí un ministerio. Amén. He's the suit keeper. No el zoológico, the suit, de mi saco nomás. Amén. Entonces, hoy este Dios quiere que nosotros eso hagamos. Ahora, escuche bien usted lo que yo le voy a decir. Esta palabra que tiene tanta verdad, esta palabra que tiene tanta bendición, esta palabra que es poder de Dios para bendecir nuestra vida, para muchas personas esta es una palabra de locura.
El apóstol Pablo, cuando escribe una carta o la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1 y en el verso 18, él dice estas palabras. ¿Qué es lo que él le dice a los hermanos a través de la carta? Les dice exactamente lo que les acababa de decir, que la palabra de la cruz para muchos era locura. O sea, vea usted y dice, porque la palabra de la cruz es locura, pero vea para quién, a los que se pierden. O sea, los que se pierden. Dice, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Por eso cuando esta palabra se te lee, la recibes, tiene poder para darte vida. Esta palabra tiene poder para perdonar obviamente el pecado por el sacrificio que el Señor nos ha dicho que Él ya obró. Esta palabra le da a la gente sabiduría de lo alto. Esta palabra ofrece libertad. Esta palabra ofrece el conocimiento para esta tierra y posteriormente para el estado de la eternidad. Ese está en esta palabra. Entonces hoy nosotros tenemos que creer que esta palabra, cómo se lee, cómo se explica, obviamente, bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo, lleva el propósito divino de parte de Dios para hacer bendición a tu vida. Aunque en su enseñanza te exija el cambio, te exija ser mejor, te exija ser diferente, te exija obviamente que te autosacrifiques por causa de Él, porque eso está en la palabra. Porque esta palabra vino para hacer la diferencia en nuestra vida. Y muchas veces esta palabra te va a causar dolor a la carne, pero va a hacer que tu espíritu se vivifique. Esta palabra no te va a traer confusión, vino para darte dirección, ¿sí o no? ¿Alguien de veras recibe esto? Esta es la palabra, amados hermanos. Por eso en esta iglesia, de este púlpito, de aquí o de allá de abajo, no predicamos fábulas, no perdemos el tiempo, predicamos el mensaje de la palabra de Dios, que es lo único que te puede dar bendición, vida y esperanza. Pero esta palabra, dice Pablo, la palabra de la cruz, o sea, predicar de Jesús crucificado y todo, dice, es locura. Pero ¿a quién? A los que se pierden. Pero a nosotros, dice, es poder de Dios. Cada vez que se te habla, cada vez que con un corazón dispuesto tienes el deseo de oírla y de interiorizarla en tu vida, que no se quede afuera, que no seas solamente un oidor de esta palabra, como dice Santiago en el capítulo 1 de su carta y del verso 18 en adelante hasta el 22. No hay que hacernos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Que cuando esta palabra te enseñe algo, tengas en tu corazón el deseo de hacerlo, obedeciéndola. El apóstol dice, esta palabra es contradicción y locura a los que se pierden. Pero a nosotros, esto es poder de Dios. La palabra del Señor nuestro Dios, entonces, para establecer lo segundo, amado hermano, es que esta palabra que Dios nos da, sea a través de alguien que la predica aquí o sea cuando la leamos, es la palabra de vida. Es la palabra que obviamente nosotros sabemos, los que predicamos aquí, que no debemos ni podemos adulterar. Haríamos mal contra nuestra propia vida y contra usted. Y yo le digo algo a usted, yo me quiero salvar, quiero ir al cielo. Creo que mi nombre ha sido escrito en el libro de la vida y no pienso dejarlo por nada ni por nadie. Y no me lo tome en ofensa, pero si ahorita viniera el Señor y se parara aquí y me dijera, uno de ellos, aquí me presentaron unos cuantos y me dijera, uno de ellos necesita la vida eterna que tú tienes, se la regalas. Y yo le voy a decir, no, yo la quiero estar contigo. He creído lo que la palabra nos ha enseñado, creo en lo que la palabra nos ha instruido y creo, Señor, para obedecer tu palabra. La Biblia dice entonces que en un tiempo, hermanos, en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 18, especialmente el verso 20 y 21, cuando Judá, Israel estaba pasando por tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque delante de ellos estaba un rey que venía de la línea de David, pero que obviamente su esposa lo contaminó. Su esposa Jezabel trató con él y lo hizo que él se hiciera un rey idólatra. Él trajo desgracia al pueblo del Señor y mucha confusión. Y la gente que debía de amar al Señor ahora estaban que no sabían ni qué decir. Y aquí, si algunos de ustedes no saben qué hacer con su vida cristiana, no es porque de aquí les hemos dado un anuncio
de contradicción. Tenemos años predicando lo que es la verdad, la vida, lo que es obviamente el amor y el servicio a Dios. Aquí no predicamos para que usted se quede. Entonces, ¿qué creemos o no creemos en el Señor? Por eso dije al principio lo que dije, hablando de Deuteronomio 6, versos 4 y 5, hablando de Mateo 22, versos del 35 al 37, que aquí obviamente se cree en el único y sabio Dios que vive y que reina por siempre y para siempre. Eso es, amado hermano, nuestra creencia, nuestra dedicación, convicción, vocación en el llamado que tenemos. Y Dios nuestro Señor, obviamente, aquí en este pasaje nos muestra a nosotros que por aquel rey, que fue un rey que tuvo en poco la grandeza del Dios de sus padres, él inquirió en pecado y llevó a todo el pueblo a una increíble confusión. Por eso cuando se lee el verso 20 dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel, vea, y todos lo obedecieron, pues era el rey. Todos, y dice, él los convocó y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y luego enseguida dice el verso siguiente, y acercándose Elías a todo el pueblo, o sea, el pueblo de Dios, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? O sea, esta palabra claudicar es una palabra que también se puede entender según lo que dice la Biblia de la lengua actual. Dice, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Ellos se encontraban en una encrucijada que no hallaban si irse a la izquierda o a la derecha. No había un corazón definido en ellos, habían perdido su identidad de como pueblo de Dios. Habían perdido, amados hermanos, que Dios los había levantado, según Éxodo 19:5, para que fueran el especial tesoro de Dios. Y cuando dice la Biblia, entonces dice, ¿hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo tendréis esta incertidumbre vacilando entre dos opiniones? Y luego dice, vea, si Jehová es Dios, seguirle, y si Baal es, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Ustedes, padres de familia, vayan a sus hijos y díganle, ¿quién es tu Dios? Agárrelo, ore por él, no le pegue. Lo va a arruinar más. Y dígale, ¿qué está pasando contigo? En esta casa, si es así. O sea, yo digo si es así porque yo no puedo decidir por nadie más. Cada quien debe decir, en esta casa se ama a Dios, se cree en Dios, se ama a Dios y se sirve a Dios. Y usted sea específico. El Dios creador de los cielos y de la tierra, el que vive y reina para siempre, el que es amor, bondad y misericordia, y vino y nos dio de la abundancia de su gracia. ¿Alguien puede decir amén a eso? En verdad. Porque si no se ama a ese Dios con todo el corazón, ¿se dan cuenta ustedes que el Señor no dio opción para cavilar? No dio opción para estar simple y sencillamente como a la sugerencia. Él nos sugirió. Él dijo, Él ordenó lo que quería que se hiciera. Hoy yo lo vuelvo a decir, lo dije hace rato, yo lo digo y lo digo con mucho amor desde mi corazón. Si usted no ama al Dios creador de los cielos y de la tierra en esta vida y le sirve, usted será separado eternamente de Él en la vida que le espera delante. Para nosotros hay dos vidas, es esta, temporal y pasajera, donde estamos sujetos a lo que es la relatividad, el tiempo y el espacio. Pero cuando pasamos de esta tierra como peregrinos, vamos a entrar al estado de la eternidad, donde se comienza pero nunca se acabará. Y Dios quiere que usted sea una persona con éxito en esta vida, y el éxito redunda en conocerlo a Él, en amarlo y servirlo a Él, para que tengamos todo el derecho de la bendición cuando salgamos de este mundo. Amado hermano, usted no puede cambiar el amor de Dios por el amor de alguien más. El amor de Dios es el único amor perfecto, es el único amor santo, es el único amor verdadero, es el que nos dio amor incondicional. ¿Sí o no? Y no voy a entrar en detalle aquí porque luego aflijo los corazones de mucha gente. Ay, el pastor predica y dice que yo y que tú no vales. No, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo que no hay cosa que se pueda comparar a Dios. Es lo que estoy diciendo. Y si eso alguien me lo toma como pecado, Dios no creo que me castigue por eso.
Entonces aquí podemos ver cómo este ejemplo dice, ahora vea, cuando Elías el profeta llama, voy a leer lo que dice la nueva versión de la Biblia en la lengua actual, dice en el verso número 21, escuche lo que dice, Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es, o si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, dice, seguirle a él. Y luego dice, pero el pueblo no le respondió una palabra. Lo mismo que dice en la Reina Valera. El pueblo no respondió palabra alguna. Qué triste, amados hermanos. Qué triste es ir caminando. ¿Y saben por qué? Usted no lo sabe, ni yo lo sé. No lo sabe ni su esposa, ni su esposo, ni sus hijos, ni sus nietos. Usted no sabe si va a vivir mañana o no. Y quizás hoy que tuvo la bendición de Dios que le dio vida, la oportunidad y el privilegio, usted lo deje pasar. No sabe usted si hoy inicia la semana, hoy es el primer día de la semana según la Biblia. Secularmente dicen que es mañana el lunes, pero la Biblia dice que el primer día de la semana es el domingo. Y de ahí hasta el séptimo día es el sábado. ¿Sí o no? Entonces, Dios nuestro Señor hoy nos da a nosotros la bendición, la oportunidad y el privilegio de poder vivir. Ahora, en esto que yo acabo de leer, nosotros nos damos cuenta, volviendo al texto que leí, porque esa es la prédica, es lo que debo de hoy anunciar, lo que en el capítulo número 6 del Evangelio según Juan, y esto es muy hermoso, usted puede leer el capítulo número 6, entrar al capítulo número 7, ver del verso 37 al 39, que el que cree en el Señor, dice Jesús a los que habían creído en Él, de tu interior van a correr ríos de agua viva. ¿Por qué? Por la presencia de Dios, por el Espíritu Santo en ti. Pero luego vas a entrar al capítulo número 8 y te vas a ver que en 3 ocasiones diferentes el Señor, estando disertando con los judíos, ellos no lo aceptaban. Ellos no creían en sus palabras y el Señor le concluye diciendo, entonces como no reciben mi palabra, como mi palabra no tiene cavidad en vuestro corazón, entonces finalmente el Señor, habiéndoles dicho a ellos del capítulo 8 en el verso 44, ustedes son hijos del diablo, entonces el Señor le dice, porque si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué está diciendo, pastor? Que si usted no cree al mensaje de vida y de salvación, no hay nada absolutamente que lo pueda salvar. ¿Alguien me entiende en esto? O sea, no hay nada, amados hermanos, absolutamente nada. Hay personas que ahora han sido persuadidas, que se han dejado engañar, que ha habido alguien obviamente que tiene carisma y que tiene popularidad entre las gentes, y estos vienen y dicen, no, adiós, sí, pero no tanto. El pastor está loco, me llaman loco, desquiciado. Pero cuando era un desalmado allá, me aprobaban. Y ahora que quiero servir a Dios me desaprueban. Pero no le hace. Porque allá en el mundo a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Pero aquí en la iglesia a lo bueno se le llama bueno y a lo malo se le llama malo, y a lo blanco se le llama blanco y a lo negro se le llama negro. Alguien de veras, todos le damos un aplauso al Señor, amén, todos. Es verdad, gloria a Dios, y esa es la verdad, amados hermanos, ¿sí o no? Entonces hoy nosotros nos encontramos aquí y le voy a pedir a nuestra hermanita, ¿quién está ahí? Jay, pon por favor mi hija ahí, donde empezamos a leer en el capítulo 6 de San Juan. Y le decía yo, y voy a dejar esto bien claro, yo quiero que usted vaya a casa ahora y en sus muchas ocupaciones, es el tiempo de leer el capítulo 8 de San Juan, para que usted encuentre que el Señor les dice, ¿por qué no entendéis mis palabras? ¿Por qué mi palabra no tiene cavidad en vuestros corazones? ¿Por qué no la aceptan? Y por último les dice el Señor, entonces dice, en eso, dice, ustedes porque no reciben mi palabra, en vuestros pecados moriréis. Y eso es lo que aquí nosotros estamos viendo. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Ahora la palabra discípulos, usted tiene que entender que no solamente se le llamó a aquellos 12 iniciales, como dice Mateo capítulo número 10.
Porque si usted va y lee el capítulo número 10 de Mateo, dice, estos son los 12 discípulos que el Señor envió. Y cuando ya los envió, entonces los llamó apóstoles. Porque la palabra apóstol, eso quiere decir, es el que es enviado. Discípulo es aquel que está con el maestro para recibir enseñanzas de él y ser como su maestro. Entonces, la palabra dice aquí, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. ¿Quiénes eran esta gente? Era una gran multitud de gente que estaba con el Señor, que le seguía, lo cual la Biblia los llamó discípulos. Y eso no quiere decir que todos eran como los 12 iniciales. Y estos obviamente se ofendieron por lo que el Señor les estaba diciendo. ¿Cuál fue la ofensa que ellos obviamente recibieron en su corazón? Cuando el Señor les dice a ellos, ustedes me buscan, pero no me buscan en realidad por lo que soy. No me reconocen que soy el Yeshua HaMashiach de ustedes, el Mesías que ustedes esperaban. Jesús, el Mesías Salvador. Ustedes me buscan porque yo les di de comer. Porque el Señor había hecho obviamente la multiplicación de los panes y de los peces. ¿Sí o no? El Señor nuestro Dios los alimentó. Y la Biblia dice que ellos lo andaban buscando y se procuraron buscarlo. Pero el Señor, como conoce los pensamientos de todas las personas, les dice a ellos, ustedes me buscan no porque lo verdaderamente soy para Israel. Me buscan porque ustedes comieron, se saciaron. Y sobraron 12 canastas de todo lo que se recogió. Era menos lo que se me dio, lo multipliqué y sobró tanto que eran 12 canastos llenos de comida. Y ellos obviamente lo comenzaron a tomar como ofensa. Entonces yo hoy le digo a la iglesia, no busque al Señor por lo que el Señor le puede dar. O hablando obviamente de que me haga un milagro, ciertamente se estuvo hablando de milagros. Se estuvo hablando de cosas prodigiosas, hermosas. Busque al Señor por lo que Él es. Él es el Dios de la humanidad, de la eternidad presentado a la humanidad. El verbo de Dios hecho carne. Hombre como nosotros, pero Dios eterno para siempre. Y este gran Dios, amado hermano, Él vino a darle lo mayor y lo mejor a la humanidad. Y no es una sanidad física, sino la sanidad de la mordedura del pecado para tener vida eterna. Al Señor muchas personas lo siguen, pero lo siguen solamente por un milagro. Y el milagro más grande ya fue dado para todos. Que Él obviamente murió por toda la humanidad, para que toda la humanidad sea salvo de los que deciden creerle a Él. ¿Sí o no? Aquella gente seguía al Señor y lo seguían por lo que querían conseguir de Él. Miraban las obras, como decía nuestro hermano Diácono B predicando. Había un grupo de alegría que andaba con el Señor, porque si el Señor llegaba y había endemoniado, los sanaba. Si había muerto, los resucitaba. Si había ciegos, les ayudaba para que vieran. Si había sordos, los ayudaba a oír. Si había paralíticos, los hacía caminar. La prédica estuvo excelente para mí, porque yo la escuché, pero iba el otro grupo de la mamá de aquel joven en la ciudad de Naín, que iban con el duelo, el llanto, el dolor, el sufrimiento, la consternación de aquella mujer por haber perdido el apoyo de su esposo y ahora su hijo, y socialmente ya sabía que iba a tener un grado de marginación. Pero el Señor vino para cambiar las circunstancias de su vida. Pero ahora yo le digo a usted, al Señor, si usted está aquí y no ha recibido al Señor, no venga y lo vea, porque me puede dar un buen trabajo, porque me puede bendecir con una casa, porque me puede simple y sencillamente quitar esto o darme aquello. No, venga y vea al Señor, porque Él puede tomar el pecado tuyo, que no hay nada en este mundo que te lo pueda perdonar. Solamente Él. Y esta gente se ofendió cuando Jesús les dice, ustedes me buscan porque comieron. Y comieron bien, porque la lógica nos ayuda a entender, sobró. Y yo quiero que ustedes sepan, cuando aquí hacemos un convivio y sobra, ¿cómo quedamos nosotros? Más bien inflados. Y yo oigo, no me puedo ni mover. Pues no, porque comió con ganas. Yo también. Amén. Yo hay veces que le tengo que pasar un agujero más para acá y le suelto acá y le suelto allá. Y está uno, tal vez le van a tomar una foto y está uno y yo no puedo detener. Entonces cuando sobra es porque hubo una abundancia.
Y el Señor les dice eso. Entonces el Señor comenzó a hablar con ellos y ellos comenzaron a sentir la ofensa, comenzaron a ver. Por eso desde el verso 60 en adelante el Señor, porque ya con eso yo creo que queda claro, pero en el verso 60 dice el Señor, eso es lo que les he dicho, los ha ofendido. Que si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, ¿qué pasaría esto con ustedes? Y ellos obviamente no habían entendido, muchos de ellos, que el Señor les acababa de decir allá adelante en el capítulo 3 de San Juan. Y vea el verso número 7, hermanas, si me lo pueden poner por favor. Pero el Señor les dice a ellos, a esta gente en el verso 60 del capítulo 6, que si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Si les ofendió lo que les dije, que ustedes me buscan solamente por lo que comieron y que deben de trabajar por la comida que no perece, o sea, por la salvación me deben de buscar. Pero vean San Juan capítulo número 3 y verso número 7, vea lo que dice la Biblia. Y esto es para que nosotros entendamos. Cuando el Señor obviamente está hablando con Nicodemo, dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo en el nuevo nacimiento. Vamos al verso 8 y vamos a ir adelante. Vea lo que dice, me puse aquí para que vayamos viendo el contexto, cómo lo va a llevar. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Vea lo que dice el siguiente verso. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Vea el verso 10. Dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto o estas cosas? Ve enseguida. Vamos a ir hasta el verso 13, 12 y 13. Dice, de cierto os digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibes nuestro testimonio. Ve adelante, 12. Dice, si os he dicho cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Vea el último verso, el verso 13. Vea. Y lo dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esas palabras tuvieron que haber sacudido aquel hombre fariseo así, que lo dejó sin sandalias, si traía turbante, si traía capa, si traía todo, yo creo que lo dejó con el puro calzoncillo. Este era un hombre, amados hermanos, que predicaba la Torá, que tenía que ser maestro del pueblo. Y le dice, nadie absolutamente subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Estaba un hombre hablando delante de él que le dijo una gran verdad de revelación. Tú me ves a mí en carne y hueso, pero la verdad estoy aquí, pero estoy allá, porque Dios no tiene absolutamente ningún límite. Y ese Dios de la eternidad, a eso vino a buscarnos para salvarnos, ¿sí o no? A mí me llama mucho la atención cuando en el capítulo número 10, la palabra o el 19, perdón, de Lucas, cuando la palabra del Señor nos enseña de aquel hombre fariseo que viene, y cuando llega él obviamente a la casa, y viene, y Zaqueo viene buscando al Señor porque tenía curiosidad de verlo. Pero lo que dice exactamente el texto, y es algo para que nosotros entendamos, cuando el Señor obviamente le dice a él en el verso número 10, dice estas palabras, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino. Él vino para ofrecerse como sacrificio por nosotros, para que nosotros pudiéramos tener la bendición de la esperanza. Pero aquella gente se ofendió. Había un gran grupo con Jesús, muchos lo abandonaron, otros obviamente se quedaron, pero otros se quedaron simple y sencillamente, y se puede decir como Judas, porque buscaba la ganancia de lo del Señor. Y otros se quedaron porque comprendieron absolutamente que aunque haya mucho a donde ir, nadie puede darle lo que le da el Señor. Hoy hay quien puede dejar la iglesia, sí, volverse a ir a esconder en los vicios y en la vida baja que tenía. Irse al lado deplorable que tenía de emociones y sentimientos y que no se le acababa allá la verdad como vivía. Sí se puede ir uno para atrás. Sí podemos volver de donde salimos, donde se nos instituyó, se nos habló para que viviéramos una vida idólatra, queriendo comparar al eterno Dios, que Él mismo dice a través de toda la palabra que Él no es comparable con nada.
de lo que ni siquiera la imaginación puede hacer, según lo que dice Hechos 17 del verso 26 en adelante. Dios, este Dios, el Señor que hizo todas las cosas, el cielo y lo que en ellos hay, la tierra y lo que en ellos hay. Él dijo a través de las palabras del apóstol Pablo y Lucas, obviamente las escudriñó, las indagó y las escribió. No debemos de pensar que la divinidad de Dios es semejante al oro, a la plata, a la piedra, a la madera, a esculturas de la imaginación de los hombres, en cuadrúpedos o reptiles. Dios no se puede comparar con nada. Él lo dijo y lo dijo a través de sus palabras en San Juan 4. Él es espíritu y el que lo ama lo debe de amar en espíritu y en verdad. Eso es lo que Dios quiere, según el verso 22 en adelante. Alguien de veras alaba al Señor por ello. Aquella gente se ofendió, se comenzaron a ir, comenzaron a tener consternación en su vida, en su mente, en su corazón. Y el Señor les dice, cuando se empezaron a ir, voltea y confronta a los 12 y les dice: ¿quieren ustedes también irse? ¿Quieren irse ustedes también? Lo que he dicho a ustedes también les ha causado ofensa. Y Pedro habló por ellos, 12. Pero en realidad habló por todos nosotros, porque hoy decimos, como dijo Pedro, también lo digo yo, ¿verdad que sí? Parece que Pedro habló por todos nosotros. Y luego en vez lo criticamos, el duro de corazón, el cabeza grande, aquel medio abrutado y esto y lo otro. Y ahí cuando nos conviene, ay, Peter, you did a good job, man, for us. Él habló y dijo, ¿a dónde iremos, Señor? Porque no dijo, ¿a dónde iré? Él dijo, ¿a dónde iremos? Él, yo creo, se postuló solo y dijo, yo hablo por todos aquí, Señor. ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde? Porque vea que el texto es bien clave. Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Lo que tú hablas es para bendecir nuestra vida. Esa palabra, hermanos, ¿saben quién tiene solamente palabras de vida eterna? Es Dios. No es nadie más. Esa palabra que tienes ahí, la Biblia, es la palabra de Dios. No es de hombre alguno, no es de interpretación privada, no es de nosotros. No fue Pedro, no fue Juan, no fue Lucas, no fue nadie. La Biblia dice que no es nuestra. Según lo que dice la Biblia en 2 de Pedro, capítulo 1 y verso 19 y 20. Tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos hasta que el lucero vuelva a alumbrar en el lugar oscuro. O sea que hasta que el Señor venga, no hay cosa mejor que esta palabra que tenemos. Y eso cuando el apóstol comienza a decir, obviamente, no sé si me siguen, síganme, hermano B, con lo que diga, pum, pónganlo ahí por favor. Entonces el apóstol Pedro, cuando dice estas palabras, dice como una antorcha encendida que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea que hasta que el Señor regrese, no tenemos otra cosa para leer, no tenemos otra cosa para alimentarnos, para documentarnos, para creer que esta palabra, alguien de veras cree esto conmigo en esta hora, amados hermanos. Y el Señor nuestro Dios nos dice en lo posterior, en el verso número 20, y declara estas cosas, entendiendo primeramente esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Vea lo que dice el verso 21, sino que aquellos santos hombres, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que aquellos santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí estaba Pedro y el Señor soplando. Es como el cantante, el poeta, amado hermano, que está inspirado con su pluma y comienza a hacer un poema de amor o un poema de tristeza. Está sintiendo la inspiración y escribe. En este caso es obviamente su emoción y su sentimiento, pero aquí es Dios soplando la palabra. ¿Para qué? Para que, como dice la Biblia en 1 Corintios capítulo número 2, o en el capítulo número 4, para que la fe de los creyentes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora con esto voy a concluir. Es lo único que a mí no me gusta de la iglesia. ¿Qué dijo pastor? Sí, no me gusta esto. Mecanizados, centralizados, encapsulados. Ya hay muchos que así despistamen. No ves al diablo junto a ti. Si lo vieras, te quitas el reloj, apagas el celular, te lo tiras a la bolsa.
El Señor le dijo a Caín cuando se presentaron Caín y Abel en el capítulo 4 del libro del Génesis, a ofrecer sacrificios y ofrendas y todo. Y cuando el Señor no recibió su sacrificio, que era ordinario, que no tenía disposición y corazón para quien se ofrecía. Ese es otro que va a ir a leer a la casa. ¿Qué dijo el pastor? Capítulo 4 de Génesis. La historia de los dos ofrendantes delante del altar al único Dios. Dios aceptó nomás un sacrificio y fue el de Abel y no quiso el de Caín. ¿Por qué no lo quiso? ¿Por qué no lo quiso? Porque eran verduras, alguien dijo. No lo quiso por la aptitud de aquel. Él tomó de lo que cayó, pero aquel tomó de lo escogido y dijo, a ver, yo creo que le levantó la piernita a la ovejita, ¿verdad que sí? La agarró de la carita y la volteó, miró que no tuviera una orejita cuachada y dijo, tomó de lo escogido, porque sabía para quién era. Ojalá y nosotros tomemos de lo escogido, Señor. Las mejores horas de mi vida, el domingo y el miércoles, van a ser para ti. No perturbación, no fútbol, Señor. Aunque amo el fútbol y mi pasión es el fútbol, pero cuando el fútbol, Señor, llega y se enfrenta contigo, desaparece todo. Bueno, yo digo, ¿verdad? Hay que cada quien crea lo que quiera. Al cabo, al último vamos a llegar todos a dar cuenta. O sea. Y el Señor le dice a Caín, ¿por qué ha decaído tu semblante? ¿Qué si hicieres bien no fueras enaltecido? Tomado de abajo y puesto arriba, exaltado por Dios, por mí, por lo máximo que te puede bendecir. Y luego le dice el Señor, el pecado está a la puerta. Y si tú no cambias en cuanto salgas de aquí, Él te va a tomar y se va a enseñorear de ti. Hoy, amados hermanos, no podemos darle oportunidad al pecado. Vengan los músicos, el tiempo se ha acabado. Estoy aquí ya infringiendo el tiempo, porque ya son casi las 12. Y si no acabo aquí, da como los cuentos de Caperucita. Chirrín con chin, este cuento se ha acabado. Y se acabó. Qué triste. Qué triste. En días pasados que venía manejando a la frontera, me agarró toda la noche manejando. Y venía y le dije, Señor, qué quietud y qué soledad. Bajaba el vidrio y miraba el firmamento, las estrellas tan hermosas. Y yo quería que la noche no acabara. Se sentía una increíble soledad en lo físico, pero en lo espiritual, amados hermanos, una hermosura de sensación y de vida por la presencia del Señor. Y yo creo que todos necesitamos esto. Este grupo de gente se ofendió porque el Señor les dijo la verdad. Les dijo que no lo buscaran solamente por lo conveniente para la vida física, que lo buscaran primordialmente para lo que era eterno, lo que era por lo porvenir. Y hoy yo le digo a usted que Jesús, lo más glorioso que tiene la humanidad para bendecir su vida, no puede ser solamente como un genio o el antojo nuestro para que solamente nos dé. Deja que Jesús te dé lo primero y después todo lo demás viene a ser añadido a tu vida. El Señor te lo va a dar para que tengas una vida segura en Él, ¿sí o no? Lo que nosotros debemos de creer y de entender es que cuando el Señor nuestro Dios oyó esto y cuando Pedro obviamente le dijo, ¿a dónde? ¿A quién iremos? Solo tú, Señor, y lo reconoció él, le dijo lo que obviamente si usted leyera una Biblia en griego, obviamente usted podría entender cuando él le llama Señor a nuestro Señor Jesucristo. Él le dice, Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes esas palabras de vida. Y sabe que eso es ahora lo más terrible en la vida. Cuando gente en la iglesia comienza a oír otras voces y comienza a cavilar como comencé en el principio, diciendo, del pueblo del Señor nuestro Dios. Comienza a cavilar, comienza a poner como en tela de juicio que el Señor dijo y que lo que Él dijo tal vez no es verdad. Hay tanto loco, hermanos, allá afuera, que si uno no tiene cuidado, uno acabará en el error y en el tropiezo de ellos. Que la Biblia no es verdad, que la Biblia esto, que esto no es esto, que esto no es lo otro. Y saben una cosa, si el Espíritu Santo no estuviera aquí, todos estuviéramos perdidos.
Pero gracias a Dios por la presencia del Espíritu Santo, que nos ayuda obviamente a retener lo bueno, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 7, retengan lo bueno, deshagan lo malo. Y también en primera los Tesalonicenses 5, cuando él dice, óiganlo todo, retengan lo bueno y echen los demás para afuera. Y con esto voy a concluir. Aquellos hombres que despreciaron al Señor, que lo rechazaron, como dice la Biblia en Hechos 4, 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Ya he explicado en ocasiones que lo que he investigado en la Tierra Santa, por el privilegio que el Señor me ha dado, la piedra angular era la piedra que se ponía al inicio de una construcción, donde toda medida en lo ancho, en lo alto, en lo largo, se tomaba de la piedra angular. Y la piedra angular también es aquella piedra que cerraba la construcción de un edificio. Y lo que yo he dicho, si tu vida no comienza con Jesús y acaba con Jesús, perdiste el tiempo, amado hermano. Si tu vida comienza con Jesús y no termina con Jesús, perdiste el tiempo. Y tu vida no puede acabar con Jesús si no comienzas con Jesús. No es un trabalenguas, es algo que estoy diciendo. Va y ve la predicación online. Esa es la piedra angular. Yo le decía a esta gente, a los tour guides, le digo, explícame esta palabra, vete al original, dímelo en tu lengua, yo te voy a entender. ¿Qué es la piedra angular? Me dicen, la piedra angular no es solamente la piedra que termina un arco y cierra toda la construcción. La piedra angular era lo que los antiguos constructores tomaban y ponían en el medio de un campo, y de ahí, según el edificio que iban a construir, tomaban medidas para enfrente, para atrás, para los lados y lo alto. ¿Para qué? Para que todos llevaran la coordinación de esa piedra, para que no saliera un lado más largo y otro lado más corto, o un lado más alto, o la altura obviamente allá y bajo acá. Y dice, y era lo que se iniciaba para construir. Y la piedra es aquello que también sellaba la construcción terminada. Y Pedro les dice a aquellas gentes, Pedro hablando, este Jesús, le dice al Sanedrín judío, a los 70 hombres legisladores de Israel, más uno que era el sumo sacerdote, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y luego dice el verso 12, las palabras que nosotros vemos, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Él es, amado hermano, hoy Jesús es el que nos va a ayudar para bendecir nuestra vida. Hace un rato decía que en Lucas 19:10, el Señor nuestro Dios, estando en la casa de Zaqueo, cuando lo habían criticado, este se ha metido con un hombre ladrón, este está en casa de publicanos. Y el Señor nuestro Dios dijo, este también es hijo de Abraham, porque el Señor le estaba cumpliendo la promesa a Abraham, que todos sus hijos en él, por ser prole de Abraham, iban a ser bendecidos cuando apareciera el Mesías Salvador. Pero sabe una cosa, no solamente a los nacionales de Israel, sino que a las naciones gentiles, según Génesis 12, se les dio una palabra de esperanza. Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Hoy nosotros, según Gálatas 3, somos la gente, amado hermano, que por la fe creemos en el Señor Jesucristo, y por eso también somos los hijos de Abraham, porque tenemos fe en el Salvador, que Él es el que nos salva, que Él es el que tiene las palabras que nos han dado vida eterna. Cuando iniciamos, las que nos da vida eterna ahora, y cuando salgamos de este mundo nos dará la vida eterna. Con esto voy a terminar y me disculpo de antemano porque el tiempo ya se acabó, pero quería andar aquí con el mitote de las Olimpiadas, ¿verdad? Pero con esto voy a terminar, y no lo voy a leer todo porque está tremendo esto. Otra tarea, dígale al esposo o a la esposa que si la tiene aquí, otra tarea. ¿Qué va a decir el pastor ahora? Fácil. El capítulo número 24 del libro de Josué. Ok, tarea para todos. Ok. ¿Qué vamos a leer ahí, pastor? Bueno, van a leer del verso 1 hasta el verso número 21 o 22. Lo demás yo se lo voy a decir aquí, ok. Yo se lo voy a parafrasear en 3 palabras. Ahí se le da obviamente a Israel
definitiva y claramente, en una manera progresiva, cómo comenzó Dios con Israel, con Abraham, cómo vino a Isaac, a Jacob, a los patriarcas, cómo los sacó de Egipto, todo lo que hizo, maravillas y todo, cómo les hizo heredar la tierra, dándoles la tierra del amorreo, del cananeo, del jebeo, el jebuseo, todo ahí lo va a mirar. Y yo solamente voy a leer allí. Pero vea que estos tenían un problema, amados hermanos. ¿Sabe una cosa? Si a alguien se le olvida, a nosotros no se nos debe de olvidar, hermano César, ¿dónde nos encontró Él? ¿Y cómo nos encontró? Muchos bien dignamente, a mí el Señor me encontró en el bote de la basura. Un día dijo un hermano, pastor, me sacó los zapatos con lo que dijo. Porque todos se venían y a mí me encontró también en el bote de la basura. Me tocó el tiempo a mí, dije, hermanos, a mí me encontró el Señor abajo del bote de la basura. Ustedes tenían más dignidad, estaban adentro, yo abajo del bote. Y vean lo que Josué tuvo que hacer, porque el pueblo también estaba en una terrible confusión. Este es el meollo del mensaje, de que si vas a creer en el Señor Jesucristo, joven, cree en Él y no te apartes ni a la izquierda ni a la derecha. Sigue recto en el camino. Que el Señor sea el absoluto Dios de tu salvación, para que sea el absoluto Dios de tu esperanza. ¿Alguien de veras cree eso? ¿Alguien puede decir amén en verdad? ¿Sí o no? ¿Do you understand that, amigo, o no? A little bit. ¿Y tú? ¿Sí? Translate to him. All right. Ok. Y ahí en Josué, amados hermanos, vayan y léanlo en verdad. Tomen un tiempo, lo voy a leer y usted va a acabar diciendo, qué ingratos. Pero Josué se para y se pone allí. Yo dije que les iba a decir del verso 22 al 24 y 25, ¿verdad? Vamos al verso 22, Josué 24, perdón, dije, me equivoqué, verso 14. Ok, rectificación. Josué 24, verso del 1 al 12 usted va a leer. Yo voy a leer del verso 13, 14 y 15 y hasta el 16, ¿ok? ¿Entendido? Rectificación, ¿ok? Miren, la emoción me ganó aquí. Ok, esto es lo que dice la Biblia. Dice, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis. Ese es el testimonio de Dios a través de Josué como recordatorio al pueblo cuando heredaron la tierra del cananeo, del jebuseo, del fereceo, del eteo y todo. Y le dice, yo les di esa tierra, ustedes ni siquiera trabajaron por la tierra, ni siquiera por los edificios llegaron y los tomaron, porque el Señor mandó delante del pueblo, mandó a los tábanos, hermano Miguel, usted que es de rancho. Bueno, todos somos de rancho, pero el tábano es malísimo y mucha gente dice que no. El tábano es un tipo de mosca que viene y solamente se alimenta, y su procreación de los tábanos es a través de la mordedura de los animales, porque se alimenta de sangre y la larva se alimenta de la sangre. Y el Señor mandó manadas de tábanos a estas ciudades y mordían a la gente y la gente huyó. Vean lo que hizo Dios, no fue ni un ejército de guerreros, fue un ejército de moscas, porque Dios puede hacer lo que Él quiera. Y dice la Biblia, dice, las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y las viñas, y dice, y olivares que no plantasteis y coméis. O sea, todo lo tenían. Y luego dice enseguida, vea, porque vamos a ir hasta el verso 16. Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad en verdad. La palabra integridad, amados hermanos, es derechamente. Por eso a usted, hermano varón de aquí de la iglesia, si usted es uno de los que andan con un pie allá y un pie acá, dígale, Señor, júntamelos. Porque el camino del Señor no tiene dos sendas, es uno. Y ustedes, amadas hermanas, también. Y ustedes que están aquí como oyentes, que no han aceptado al Señor, vengan, es lo mejor. No tomen en ofensa la palabra. Esta es la única palabra que te puede dar vida por la mordedura del pecado. Esa es la única palabra que te puede dar esperanza. Unos se dijeron, qué dura es esta palabra, qué dura, pero ahora los que conocemos que esta palabra dura es para salvación, esta palabra dura es para esperanza, esta palabra dura, no importa si hoy vinieran y te dijeran, te vamos a dar el martillazo más duro de la vida, pero te vas a hacer millonario, denme no uno, denme dos, porque es lo más fuerte. Y dice la Biblia entonces, ahora pues temed a Jehová con integridad y en verdad, quitad de entre vosotros, ahí está el problema, los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del Jordán. En los primeros versículos eso es lo que dice el Señor. Digo, del lado del río en Egipto, y servid a Jehová.
Y vean lo que dice el texto, que siempre memorial, muchos lo sabemos recitar y lo decimos. Lo dice: y si mal os parece servir a Jehová. Y lo dice: escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, y que allá adelante dice que no les ayudaron en nada. O sea, qué triste es decir: dejo la luz para irme a la oscuridad, dejo la vida para irme a la muerte, dejo la bendición para irme a la maldición. Por eso, amado hermano y hermano, usted que ha creído, fájese bien los lomos del entendimiento, según lo que dice la Biblia en 1 Pedro 1:13. Espere por completo la salvación que se le dará cuando el Señor regrese. ¿Sí o no? Alguien vaya a leer eso a casa también. Y dice la palabra entonces esta gran verdad. Dice: pero yo, dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa vamos a servir a Dios. Habrá alguien que diga: yo y mi casa vamos a amar y a servir a Jesús. Y sabe una cosa, amado hermano, cuando el pueblo oyó, cuando se le confrontó, porque estaban mal, estaban sirviendo a dioses ajenos. Y luego dice en el verso siguiente, el 16, y ahí nos vamos a quedar: entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Hoy en este día alguien diga: nunca me pase, Señor, que me vuelva al mundo. Nunca me pase que me vaya de la vida a la muerte, de la luz a la oscuridad, de la desgracia, de la gracia a la desgracia, Señor. Habrá alguien que reciba esta palabra, que se quiera poner de pie. El praise team querrá cantar una alabanza a Dios. Habrá alguien que diga: Señor, solo tú tienes palabras de vida. Señor, solo tú puedes cambiar mi ser. Solo tú me puedes bendecir. Solo tú me puedes socorrer. Solo tú me puedes ayudar. Qué dura es esta palabra. Alguien diga y venga y es la verdad: Señor, qué dura es esta palabra, pero me rindo ante ti en este altar. Te pido perdón, te ruego, Dios mío y Señor mío, que me ayudes. Es dura, ¿sabes por qué? Porque esta palabra te invita a que cambies. Esta palabra te invita a que hagas lo que Él desea y no tu carne. Esta palabra es dura porque ciertamente viene y redarguye y corrige para instruir, para que seamos mejores para Dios. Ven, toma un lugar, canta el praise team algo alusivo en el nombre del Señor Jesucristo.